Hola, voy a explicar cómo resolver un sistema de ecuaciones por el método de Gauss. Tenemos escrito el sistema y para no perder el enunciado lo duplicamos. Nos situamos al principio de la línea y con la tecla suprimir borro el símbolo de inicio de sistema. Con la F5 escribo matriz y escojo la opción abrir matriz. Me ha quedado escrito el símbolo de inicio de matriz. Hago lo mismo al final de la línea. Con la tecla retroceso borro el final del sistema y con la tecla F5 escribo matriz para buscar cerrar el símbolo de cerrar matriz. El sistema que tenía se ha quedado convertido en una matriz de 3 filas y una sola columna. Abrimos en 2 dimensiones con F11. Nosotros lo que queremos ahora es añadir 4 columnas. Una para poner los coeficientes de la X, de la Y, de la Z y del término independiente. Entonces, desde el menú Editar, tenemos la opción de añadir columna. Observamos que también se puede hacer con las teclas rápidas Control más Alt más N. Hago Intro y se ha creado una columna. Queremos 3 más. Pues ahora lo vamos a hacer con las teclas Control más Alt más N, una segunda columna, Control Alt N, 3 columnas, Control Alt N, y ya tengo las 4 columnas. Esto lo he hecho para poder tener en la primera escrita la ecuación, en cada fila pues la ecuación correspondiente, y de esta manera el alumno no tiene que salir de la matriz para observar cuáles son los coeficientes que tenía el sistema, lo tiene escrito aquí. Con eso, por ello, puede trabajar todo el rato dentro de esta matriz sin tener que salir. Observamos que el coeficiente de la X es 1, el de la Y es 1, el de la Z es 0 y el término independiente es 12. Pues lo vamos a escribir en cada una. En la primera, a partir de ahora me referiré como primera columna donde escribo los coeficientes de la X. Escribo un 1, en la de la Y escribo el 2, avanzo con la flecha a la derecha, escribo un 2, el coeficiente de la Y era un 1. Avanzo con flecha a la derecha y escribo un 0 porque no había Z, y avanzo con la flecha a la derecha y escribo un 12, que es el término independiente. Esto que hemos hecho para la ecuación primera, lo hacemos para la segunda. Bajamos con flecha abajo, voy al inicio con la tecla inicio y me sitúo en la columna 2 donde tengo que escribir los coeficientes de X. Observamos que no hay X, pues un 0. El coeficiente de la Y es un 1, avanzo con flecha a la derecha, escribo el coeficiente de la Z, que es otra vez 1, avanzo con flecha a la derecha y escribimos el término independiente, que es 8. Y flecha abajo, inicio, y hago lo mismo con la tercera ecuación, que es el coeficiente de X es 1, el de la Y es 0 y el de la Z es 1. El término independiente es 6. Pues lo escribimos 1, 0, 1 y 6. Ya hemos terminado. Voy a cerrar la matriz con intro con el único objetivo de poderla duplicar con control D. Una vez duplicada, el cursor está al final de esta segunda matriz duplicada, pues pongo el cursor dentro de la matriz y la abrimos con F11. Podemos ya borrar las ecuaciones que teníamos en la primera columna porque ya el objetivo era solamente poder escribir los coeficientes. Pero dejamos esta columna abierta porque aquí es donde escribiremos los pasos que tenemos que realizar para poder obtener la matriz triangular, es decir, aquella matriz donde por debajo de la diagonal principal tenemos ceros. En este caso, la primera matriz la dejamos como está, escribo F1 porque la dejamos igual y observamos que la segunda fila ya empieza por 0. Pues en este caso, solo en este caso, no tenemos que hacer nada, la dejamos como está. Por eso escribo F2, quiere decir tal como estaba. Si no fuese 0, pues tendríamos que hacer los cálculos oportunos. Entonces vamos a la tercera fila. Quiero obtener un 0 en el primer de los números, que es un 1, y observamos que en la primera fila había un 1. Si yo quiero anular el 1 de la tercera, pues sumando esta fila con la primera cambiada de signo, ya lo tendríamos. Entonces escribimos lo que queremos hacer, que es la fila 3 menos, yo quiero restar, la fila 1. Lo empezamos a hacer. Fila 3, hay un 1, resto el 1,
que es menos 1, pues 1 menos 1, machaco el 1 y escribo el 0. Hacemos lo mismo con la siguiente, con la flecha a la derecha y con la siguiente columna. Tengo un 0 en la fila 3 y tengo que restar el 1 que hay en la 1. Pues 0 menos 1 es menos 1. Suprimo el 0 y escribo menos 1. Lo mismo hacemos con el tercer número. Hay un 1 en la fila 3, subimos y hay un 0 en la primera. 1 menos 0 es 1, se queda igual. Vamos al siguiente número con flecha a la derecha. En la fila 3 tengo un 6 y en la fila 1 hay un 12. Si resto 6 menos 12 queda menos 6. Pues escribo un menos delante del 6. Hago un intro para cerrar esta matriz con el único objetivo de duplicarla. Una vez duplicada, para que quede constancia de todos los pasos, vuelvo a abrir la matriz en 2 dimensiones con F11. Ahora analizamos qué otros pasos queremos tener. El F1, la fila 1 la dejamos igual, la fila 2 también la dejamos igual y borro los pasos que había hecho para la fila 3, que ahora serán otros. Ahora queremos obtener un 0 donde, en el segundo de los números de la fila 3 donde hay un menos 1. Observamos que solamente sumando la fila 2 y la fila 3 ya tengo el 0 que necesito. Entonces ponemos que los pasos a seguir son F3 más F2. Empezamos, 0 más 0, pues 0. Menos 1 más 1 es el 0 que yo buscaba. Suprimo el menos 1 que había y escribo un 0. Continuamos. 1 más 1 es un 2. Entonces suprimo el 1 con la tecla suprimir y escribo 2. Hacemos lo mismo con el término independiente. Tenemos un menos 6, subimos y hay un 8. Si hacemos la suma, nos queda 2. Escribimos 2. En este caso, pues, hago un intro también con el objetivo de duplicar, para que quede constancia de todos los pasos, y la vuelvo a abrir con F11. En este caso, borro ya los pasos que hemos realizado en la primera columna, borro la F1, el F2 que estaba escrito, borro el F3 más F2 que estaba escrito. ¿Y qué vamos a hacer? Como ya hemos terminado, porque observamos que ya tenemos la matriz triangular debajo de la diagonal principal, ya tenemos ceros, pues nos situamos en la primera celda, en la celda 1,1, y escribiremos la ecuación obtenida con los coeficientes que tenemos detrás. Observamos que tenemos un 1, un 1, un 0 y un 12. Además, el alumno, como no tiene que salir de la matriz para escribir la ecuación del sistema, lo puede tocar todo desde la línea Braille sin tener que salir. Hay un 1, un 1, un 0 y un 12. Pues 1 corresponde a la X, más el otro 1 que es a la Y, corresponde a la Y, más el 0 que corresponde a la Z. Igual, y aquí tenemos un 12, que es el término independiente. Pues en la primera celda hemos escrito la primera de las ecuaciones obtenidas. Hacemos lo mismo en la fila 2. Tenemos un 0, un 1, un 1 y un 8. Nos vamos a la primera celda. El 0 corresponde a la X, pues no hay X. El 1, 1, pues son Y más Z igual a 8. Bajamos con la flecha y hacemos lo mismo en la fila 3. Observamos que tenemos un 0 para la X, un 0 para la Y, un 2 y un 2. ¿Vale? Pues escribimos, no escribimos X, no escribimos Y y escribimos 2Z igual a 2. Antes de salir, que saldré con un intro para que se quede guardada, recordad que nunca tenéis que salir con escape porque no se guardarían los cambios. Quiero seleccionar solo esta columna, la primera columna, que es donde he escrito las ecuaciones del sistema. Si no nos acordamos cómo se hace, vamos al menú editar y observamos que primero quiero seleccionarla toda la columna. Entonces tenemos que ir no al menú editar, sino al menú seleccionar. Y observamos que dice seleccionar hacia abajo. Es con control mayúscula y flecha abajo. Pues entonces voy a salir, me sitúo en la primera celda y con la control shift y la flecha abajo se me selecciona de momento 2 filas. Hago otra vez sin haber, no he dejado de apretar el control, el shift, pues ahora hago otra vez flecha abajo y me quedan seleccionadas, ya no hay más, me quedan, a ver, tengo que estar en la celda 1, control shift flecha abajo, otra vez control shift flecha abajo
y ya no hay más, he seleccionado las 3. En este momento yo quiero copiar esa columna. Si vamos al menú editar, podemos hacer, no, en selección, perdón, en el menú seleccionar, digo la primera opción, copiar selección, y observamos que las teclas rápidas son Control Alt C. Ahora puedo hacer un intro, pero Control Alt y C seleccionan solo esta columna, que es, copia solo esta columna, que es la que yo tengo seleccionada. Lo cierro con intro. Me voy al final, nos ponemos en una fila nueva con un intro y ahora, si hago Control V, me ha copiado en forma de matriz 3×3. Si observamos, tengo una matriz de 3 filas y una sola columna, que es la ecuación, las ecuaciones del sistema. La abro con F11 y observamos que es la primera columna, ¿vale? Entonces, haré lo mismo que he hecho al principio, pero al revés, es decir, vamos al inicio. Yo quiero borrar el símbolo de matriz con la tecla suprimir. Entonces, con F5 escribo sistema, pero escojo inicio de sistema. Voy al final, borro con retroceso la tecla de final de matriz y con la F5 ahora escribo sistema de ecuaciones, perdón, quería decir final de sistema, me pongo al final, escribo con la F5 sistema y escojo final del sistema. ¿Qué ha pasado? Pues que ya me ha quedado escrito en forma de sistema de ecuaciones las que tenemos que resolver. Yo aconsejaría que, ya que estamos aquí, que el alumno escriba, seleccione la primera ecuación y la podría guardar en la memoria 1 con Shift F6 y le pregunta en qué memoria lo quiere guardar. Le digo que en la 1. Selecciono la ecuación 2, hago Shift F6, me pregunta en qué memoria la quiero guardar y le digo que un 2 y un intro. Y también la tercera ecuación, Shift F6, eso no haría falta, ¿no? Pero va bien. Y lo copio en la memoria 3. Salimos del sistema, empiezo una línea nueva y ahora recupero la ecuación tercera, que era la sencillita, ¿no? La que me había quedado más sencilla. Ahora con Control F6, digo 3, recupero lo que tenía en la memoria 3. Duplicamos y ya resolvemos. Tenemos 2z igual a 2, por lo tanto z es igual a 2 partido 2, es decir, 1. Escribo, ya tenemos que la z vale 1, escribo la segunda ecuación, que la tenía en la memoria 2, pues con Control F6 recupero la memoria 2 y la duplico para que quede constancia de todos los pasos y en lugar de z escribo lo que valía, que es 1. Duplico para que queden los pasos y ya escribo, si teníamos y más 1, pues escribo detrás del 8 el menos 1 y dejamos la y sola. La y vale 8 menos 1, que es 7. Ya tenemos que la y es 7. Finalmente, copiamos desde la memoria, es decir, con F6 voy a elegir la memoria 1, que es donde quiero recuperar la primera ecuación, y nos sale x más y igual a 12. En lugar, duplicamos, y en lugar de la y, escribo lo que valía la y, que era un 7. Duplicamos para que queden todos los pasos y ya está. X, borro el 7 que está sumando a la X y pasa al segundo miembro restando. 12 menos 7 son 5. Entonces ya tenemos las soluciones del sistema. X es igual a 5, lo separo con una coma, lo escribo como entretexto, con Control J he puesto soluciones y lo escribo. Y me daba 7, una coma, y la z valía 1. Y así pues terminamos. Espero que haya servido este vídeo.